La infidelidad, ¿a quién afecta más? Hola, mi nombre es Andrés González. Bienvenidos a Sin Micrófono. El día de hoy les contaremos una historia que nos envió Alejandra. Ahí va. Hola, mi nombre es Alejandra Hernández. Soy mexicana y el día de hoy les contaré una historia de infidelidad que sucedió. Por alguna razón tengo recuerdos de la etapa de mi niñez. Es muy raro porque normalmente las personas que tú le preguntas que si recuerdan algo de su niñez, son contadas las personas que lo recuerdan. Pero en mi caso, de alguna manera sí lo recuerdo muy bien. Tal vez porque de alguna manera tuve una niñez feliz. Tengo recuerdos de salir al parque a jugar, de jugar con los vecinos de la colonia en la que vivía. Recuerdo que tenía una bicicleta que me compraron mis papás, la cual yo usaba mucho para salir a jugar y en algunas ocasiones para ir a la tienda o por las tortillas. En mi hogar recuerdo nunca tuvimos carencias de lo básico. Teníamos que comer, teníamos ropa, zapatos, todo lo necesario básico para vivir una vida regular. Nunca tuvimos algún lujo. Se podría decir que esa bicicleta era el único lujo que yo podía tener. Tengo recuerdos bonitos de mi niñez. Se podría decir que fue una de las etapas más felices que he tenido en mi vida. Nunca he sido una persona que le interese la parte económica o que esté buscando los lujos. De alguna manera he entendido desde mi niñez que el dinero no era necesario para disfrutar la vida o ser feliz. Nota, esto que les acabo de comentar es muy importante en esa historia que les voy a contar. Conocí a una persona el 10 de julio de 2024, al cual le llamaré Pedro. Como lo pudieron notar, soy una persona que recuerda mucho las fechas. También me pasa lo mismo con los nombres. Digamos que nací con esa virtud de recordar tanto nombres como fechas. Ese día me encontraba muy triste por una situación difícil que estaba viviendo en ese momento. Me encontraba en una parada de camión. Estaba esperando el camión para ir a mi casa. Pero mi dolor en ese momento era demasiado fuerte, que no me pude contener. Así que comencé a llorar. Era yo llorando de una manera muy sentimental y tan fuerte que una persona que iba pasando en su automóvil de alguna manera me vio y se paró a preguntarme si me había pasado algo mal. Y sí, era él, Pedro. Por alguna razón, al ir en su automóvil me miró llorando y se paró a preguntarme si me pasaba algo. Recuerdo que me preguntó si habría sufrido un robo o si alguien me había golpeado. Se notaba muy preocupado en ese momento. Sin embargo, tanto era mi llanto que no podía ni hablar en ese momento. Recuerdo que su cara de preocupación iba aumentando poco a poco, hasta que por alguna razón tomó la decisión de abrazarme. Ese abrazo de alguna manera me fue calmando poco a poco. De alguna manera, inconscientemente, mi mente empezó a sentirse aliviada por alguna razón. Recuerdo que comencé a dejar de llorar poco a poco. Ese abrazo definitivamente me ayudó mucho a sentirme mejor y por alguna razón me generó una confianza de poder decirle a él lo que me pasaba en ese momento. Le conté que le estaba pasando mal y esa era la razón de mi llanto, porque no me pude contener más. Su cara dejó de notarse preocupado, porque me imagino que pensaba lo peor, que había sufrido un robo o tal vez que me habían golpeado. Pero al escuchar la razón de mi llanto, su semblante cambió y se notaba más tranquilo. Empezamos a platicar por varios minutos. Yo creo nos quedamos algunos 20 o 30 minutos platicando y me propuso llevarme a mi casa, a lo cual en ese momento acepté. Nota, esto de aceptar que me llevara es definitivamente algo que no se lo recomiendo a ninguna mujer. Actualmente como sociedad estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. No sabemos qué tipo de persona nos podamos encontrar en las calles. Por eso sí me gustaría aclarar que fue muy peligroso el que yo aceptara que me llevara cuando lo acababa de conocer y no tenía datos o no sabía nada de él. Aclarado este punto, prosigo con la historia. Me llevó a mi casa. Recuerdo en todo el camino nos fuimos platicando y al llegar a mi casa me pidió mi número de teléfono y se lo di. Digo, al final de cuentas,
Se había portado muy bien. Siempre fue muy respetuoso en el camino a casa y de alguna manera me inspiraba confianza. Me dijo que me mandaría mensaje para seguir platicando y le dije que estaba bien. Empezamos a platicar por mensaje. Durante el siguiente mes, en el transcurso de ese mes recuerdo que me invitaba a salir, pero yo no aceptaba, porque la situación difícil que vivía en ese momento seguía ahí. Y por esa razón, mm, la verdad no tenía ganas de salir. Recuerdo que en ese mes hubo ocasiones que llegaba a mi casa y me llevaba comida. Algunos días me llevó flores. La verdad era un hombre muy detallista. El que alguien fuera tan detallista conmigo era algo que se sentía raro. Nunca antes conocí a una persona tan detallista como él. Nunca me había tocado un hombre así en mis relaciones pasadas. Yo no estaba acostumbrada a eso, y de alguna manera eso me fue atrapando poco a poco. Después de un mes, acepté salir con él. Mi mentalidad era darle la oportunidad para salir en plan de amigos, y después irnos conociendo poco a poco. Dependiendo cómo nos fue en ese proceso, pues podríamos buscar algo más que la amistad. Salíamos la primera vez y fue alguien que se portó muy caballeroso. Seguía siendo muy detallista y me trataba muy lindo. Transcurrieron 15 días más desde la primera salida. En ese periodo ya habíamos salido varias veces y en todas las ocasiones se portó de la misma forma. Era muy lindo conmigo. Todo parecía que iba transcurriendo muy bien. Nos estábamos conociendo, estábamos saliendo y en un futuro yo pensaba que podría haber algo más que la amistad entre nosotros. Sin embargo, pasó algo impensado. De repente, en esa cita en la cual nos encontrábamos, me propuso hablar con mi papá para preguntarle si estaba de acuerdo en que fuera mi novio. Algo que me sorprendió mucho. En primera, porque era muy rápido la propuesta. En mi mente eso iba a tomar algunos meses de conocernos. El que me propusiera ser su novia tan rápido era algo que no esperaba. Y en segunda, y no menos importante, el que fuera a hablar directo con mi padre para pedir su consentimiento de ser mi novia. Es algo que actualmente no se usa. Eso se hacía en el pasado. Eso lo hacían nuestros abuelos, tal vez algunos papás, pero definitivamente los hombres de hoy no. Y confieso que fue algo que sí me sacó de onda, pero a la vez sentí bonito que lo hiciera de esa forma. Me vinieron los recuerdos de esos cuentos de hadas que veía en mi niñez, los cuentos de príncipes y princesas que tanto nos vendió Disney en aquellos años, así que fue a hablar con mi papá. Le pidió su permiso para ser mi novio. Él, obviamente, se lo dio. Después preparó una cita romántica conmigo y me pidió de manera formal el ser su novia. Recuerdo que compró un pastel y flores y me dijo unas palabras bonitas de lo que sentía por mí. Y claro que acepté ser su novia. Todo parecía perfecto. Recuerdo que de manera inmediata, después de formalizar nuestro noviazgo, él me presentó a sus papás, me presentó a una hermana y me presentó a sus hijos. Creo que había olvidado comentarles que era un hombre divorciado y tenía 2 hijos. De alguna manera eso me inspiró más confianza. El que me presentara a las personas más importantes de su vida me hizo sentir que todo iba en serio. Mi mentalidad nuevamente esperaba que pasáramos algunos meses o tal vez años conociéndonos para pensar en algo ya más serio, como un matrimonio. Sin embargo, volvió a suceder algo inesperado. Tan solo algunos meses después, recuerdo, un 7 de octubre de 2024, me propuso el irme a vivir con él. Y sí, de alguna manera, y aunque parezca impensado, le dije que sí. Nos fuimos a vivir juntos un día 7 de octubre de 2024. Yo tengo 2 hijas, así que ese día nos fuimos mis hijas y yo a vivir a su casa. Y sí, solo 4 meses habían pasado desde que nos conocimos y ya estábamos viviendo juntos. Nota, de alguna manera, en los primeros días de estar ahí, todo parecía bien. Él seguía siendo el mismo hombre que conocí, detallista, amoroso, muy lindo conmigo y con mis hijas. Yo pensaba en ese momento que por fin nuestra vida había cambiado. Yo estaba muy feliz por mí, por mis hijas, por sus hijos.
porque yo soy el tipo de mujer, porque yo sé el tipo de mujer que soy, y estaba desde ese momento dispuesta a dar mi vida por sus hijos, como siempre la he dado por mis hijas. Soy una mujer que cuando entra en una relación formal, entrega todo el amor posible para que esa relación funcione. Tal vez por eso, en algunas ocasiones no me fue bien, porque me entregaba por completo. Pero en mi forma de pensar, el que alguien entregue todo en una relación formal es algo normal. Al final estás eligiendo a la persona que pasará el resto de tu vida contigo. ¿Por qué deberías contenerte? Y en este caso, hay hijos de por medio. Con más razón era mi responsabilidad entregarme por completo, y sin duda estaba dispuesta a hacerlo. Pasaban los días y semanas y todo transcurría de la mejor manera. Teníamos una vida muy bonita, sinceramente. Él tenía dos trabajos, trabajaba manejando Didi en uno de ellos y en el otro tenía un trabajo independiente como trailero. Hacía una o dos vueltas rápidas al día en el tráiler y tenía mucho tiempo libre. Por esa razón tenía el otro trabajo. Le iba muy bien económicamente. Todo parecía perfecto. El hombre perfecto, económicamente muy estable, y era alguien que nos llevaba a la iglesia. Yo creo que por eso la vida lo trataba muy bien, porque estaba haciendo las cosas bien. Me trataba bien a mí, a mis hijas, era un hombre trabajador. De alguna manera yo creo que Dios lo ayudaba mucho porque era un buen hombre. Y yo inmensamente feliz, porque al fin, en mi vida, tenía la vida perfecta que tanto soñé. Pero como toda historia, y yo creo todo en la vida, nada es perfecto. Empezaron los problemas. Aproximadamente en el mes de noviembre de 2024 le ofrecieron un trabajo formal de trailero, en el que trabajaba en el que trabaja hasta el día de hoy. De primero, iba y venía todos los días a la casa. Conforme pasó el tiempo, la empresa fue creciendo. Ya había más operadores, había más camiones y él, como lo comenté, era un hombre muy trabajador. Así que le dieron un puesto de encargado de toda la línea de camiones. Sus ingresos aumentaron, pero también sus responsabilidades. De ir todos los días a la casa, ya solo eran contados los días que podía ir a la casa. La mayor parte del tiempo la pasaba trabajando. Esto ocasionó que ya no fuera a la iglesia, porque ya no tenía tiempo. Recuerdo que le pregunté si eso estaba bien, por, por qué ya no pasaba tanto tiempo con nosotros, y él solo me decía que era para mejorar y que tuviéramos una mejor vida económicamente como familia. Pasaron otros 6 meses más y pues las cosas ya no eran como antes. Ya no estaba pasando el tiempo con nosotros, se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Ya no era aquel hombre perfecto que conocí al principio. Su actitud cambió mucho. Eso me causó sospecha y pues como toda mujer con sospechas fui y le revisé su celular. Recuerdo ese día estaba dormida, así que aproveché el momento y tomé su celular. Y sí, mi sexto sentido no me engañó. Le descubrí mensajes con otra mujer. En ese momento no sé qué pasó, pero me entró un coraje que no pude contener, una rabia que no había sentido antes, y empecé a cachetearlo con una fuerza que ni yo conocía que tenía. Comencé a gritarle que quién era esa mujer de los mensajes. Él se levantó inmediatamente y yo le seguía repitiendo la misma pregunta, ¿quién era ella? Y lo único que recuerdo que me contestó es que era una conocida, nada que ver con ella. Y de ahí no lo saqué nunca. Esa fue la única respuesta que me dio. Yo con rabia, en ese momento que sentía, tomé su teléfono y lo quebré. Era tanta la fuerza que tenía en ese momento que casi tumbé la puerta del cuarto en el que estábamos y me fui a dormir a la sala. La mañana siguiente, él se levantó como si nada hubiera pasado. Yo le seguía preguntando que quién era ella y él solo se dignó a decirme nada que ver y perdóname, te amo. Yo le dije que era la última vez que iba a perdonar algo. Al final solo eran mensajes. No había ido más lejos que mensajes, por eso decidí perdonarlo. Recuerdo le dije que me había lastimado mucho, que hiciera eso y que por favor ya no lo volvería a hacer. Y claro que él me dijo que lo sentía, que era la última vez que lo haría
inclusive me lo juró. Yo estaba muy lastimada, pero al final de alguna manera seguía pensando que solamente fueron mensajes, que no había sido algo grave. Me quería hacer esa idea en mi mente para poder estar bien. Pasaron los días, semanas y meses, y la vida parecía normal, como si no hubiera pasado nada. Hacíamos reuniones en casa con su familia, a veces con la mía, y todo parecía que mejoraba poco a poco. Recuerdo que un día me llevó mariachi. Parecía que había vuelto ese hombre romántico de antes. Eso que sentía yo por su falla poco a poco iba desapareciendo, porque sus actos me decían que él había cambiado y que estaba arrepentido del error que cometió. Me llevó mariachi varias veces, me llevaba flores. El hombre que conocí había vuelto y yo estaba inmensamente feliz. Siguió pasando el tiempo y yo no noté nada raro. Todo parecía perfecto. Nuevamente, pero como todo lo perfecto en la vida, terminó siendo pura falsedad. Transcurría el mes de julio de 2025 y nuevamente le descubrí mensajes con otra mujer. No era la misma mujer de la primera vez, era otra diferente. Y en esta ocasión era algo peor, ya que la tenía guardada en sus contactos e inclusive tenía algunas fotos de ella en su teléfono. Y volvió a suceder. Volví a enfrentarlo como aquella primera vez. Recuerdo que le preguntaba llorando que qué estaba haciendo mal yo, para que él se portara de esa manera conmigo. Él muy frío, solo me contestaba que él no había hecho nada, que yo estaba loca por pensar de esa forma. Pero ¿en qué forma quería que yo pensara? Cuando tenía las pruebas en mis manos de todo lo que estaba diciendo era verdad, de que todo lo que estaba diciendo era verdad. En ese momento mi manera de pensar estaba como en shock. Por una parte no entendía por qué un hombre tan perfecto como él podría hacerle daño a una mujer como yo. Por algún momento, de tanta confusión que tenía en ese momento y la mezcla de tantos sentimientos que a la vez tenía, llegué a pensar que si en realidad yo me estaba imaginando cosas. Tal vez sí era esa persona loca que él decía. Obviamente no lo era, porque tenía las pruebas, pero en esos momentos de confusión y mezcla de sentimientos, tu mente no piensa correctamente. Desde ese momento, mi manera de verlo cambió. Lo seguía amando, pero ya no era en realidad amor. Perdonar a una persona que ni siquiera me pidió perdón, porque en realidad nunca lo hizo, nunca aceptó lo que hizo, y su comportamiento era muy frío, como si nada hubiera pasado, como si lo que hizo nunca existió, y mentalmente yo estaba mal. En ese momento, por tonto que parezca, yo seguía pensando que las cosas mejorarían. Pero ¿cómo iban a mejorar si ya lo había hecho dos veces y peor aún, si ni siquiera la última vez que lo hizo lo aceptó o pidió perdón? Pero bueno, en esos momentos uno no piensa. Es como si tu cerebro y pensamientos se quedaran en shock y es algo de lo que no puedes recuperarte o controlar en ese momento. A partir de ahí vino el declive en nuestra relación. Yo me convertí en una mujer amargada, por obvias razones porque me había dañado tanto al punto que mi forma de ser cambió a mi peor versión. Pero a la vez no entiendo por qué no me fui, por qué no me alejé, por qué en esos momentos uno de alguna manera no razona las cosas. En ese momento ya me molestaba su presencia, pero seguía sintiendo amor, seguía siendo fiel de mente y corazón, seguía pensando de manera ingenua que él cambiaría. Llegó el día de su cumpleaños en septiembre. Recuerdo le organizé una fiesta, le mandé a hacer un pastel, le contraté un grupo y me encargué de conseguir una cena rica. Le compré regalos con temática de trailers, porque él ama los trailers. Con su vida, él me decía. Por eso lo hice de esa forma. Y como lo pueden notar, yo tenía mucho dinero en mis manos en ese momento. Económicamente nos iba muy bien. Siempre dispuse de dinero para comprarme los lujos que yo quisiera, pero al final yo no estaba con él por interés. Tal vez si hubiera sido de esa forma, yo no hubiera sufrido tanto como sufrí, porque para mí el dinero nunca fue algo importante para ser feliz. Y de alguna manera creo que él pensaba lo contrario. Él creía que porque no me faltaba nada y podía comprarme lo que yo quisiera, con eso era suficiente para yo estar feliz, que lo demás no importaba,
que tenía que aguantarle sus engaños, sus mentiras, su daño psicológico que me provocaba por la simple razón de que él me daba mucho dinero. Y eso, al menos a mí, no me hacía feliz. Tal vez hay mujeres que sí les haga feliz el tener mucho dinero y no importa si las engañan o no. Con el dinero, ellas son felices. Pero en mi caso, mi felicidad no depende del dinero. Mi felicidad depende de la manera que te trata la persona, de los detalles, del esfuerzo de hacerte feliz. En sí, un amor puro y sincero, y tal vez suene cursi, pero lamentablemente o afortunadamente así soy. Y no creo que esté mal. Ese día de su fiesta, la cual yo me había esforzado por hacerla, ese día el destino o la vida me volvió a mandar una señal de que ya no debería estar ahí. Volví a encontrarle mensajes. De una manera cínica, él solo me decía que ya le había amargado su fiesta. Me amenazaba que se iba a ir de la fiesta que le había organizado. En ese momento había mucha gente ya reunida en esa fiesta. Y usaba eso como para tratar que me sintiera mal por él irse de la fiesta y dejar a toda la gente ahí. Solo recuerdo que le dije que no se preocupara, que disfrutara su fiesta, que mañana platicaríamos. Llegó el día siguiente, recuerdo era un domingo. Yo no hice nada fuera de lo común. Le hice pensar que todo estaba bien, pero al día siguiente, o sea, un lunes, tomé la decisión de irme. Me salí de su casa mientras él se encontraba trabajando. De alguna manera me sentí libre en ese momento. Sentí que ya había logrado salir de esa vida de sufrimiento, que por fin pude lograr quitarme esa venda de los ojos y poder ver claro. Ya razonaba correctamente y por fin hice lo mejor. Por fin me alejé de él. Eso pensé. Sin embargo, él me buscó y por 2 semanas estuvo hablándome bonito. Ahora sí había arrepentimiento de su parte. Me empezó a endulzar el oído con puras falsedades. Que ella iba a cambiar, que me amaba, que no podía vivir sin mí, etcétera. Y caí nuevamente. De alguna manera mi mente seguía sin razonar. Solo había sido una ilusión, porque ¿quién en sus 5 sentidos puede tomar la decisión de volver con alguien que sabe que te dañó tanto? Y cuando por fin lograste salir de ese sufrimiento, volverías nuevamente a eso. Es como si salieras de una casa en llamas donde te quemaste, e inmediatamente al salir decides volver a esa casa que claramente sigue en llamas. Definitivamente el amor me cegaba a la realidad. Volví. Transcurrieron los meses. Por su trabajo seguía él ocupado prácticamente todo el tiempo. Era poco el tiempo que estaba en la casa con nosotros y a mí de alguna manera eso me gustaba, el que no estuviera. Pero a la vez al no estar, mi cabeza vivía pensando todo el tiempo en el engaño que seguramente estaba haciéndome en ese momento. Muchos días no podía dormir por esa razón, pero al final, ¿quién me mandaba estar ahí? Sí, si yo sabía que eso pasaría. Yo ya sabía el daño que estaba pasando, porque al final, como dije en el ejemplo, había vuelto a la casa en llamas. Como era de esperarse, volví a descubrir un engaño más unos meses después, esta vez más grave, y tomé una decisión que antes no había tomado. Un día, cuando él dormía, fui a su tráiler, el cual se encontraba fuera de la casa estacionado. Empecé a buscar dentro del tráiler y encontré condones, unas vitaminas para rendir en el día y una carta que le había escrito esa persona con la que me engañaba. Básicamente la carta decía que que lo que estaban haciendo ellos no era correcto y otras muchas cosas que no recuerdo bien. Le reclamé nuevamente y como siempre nunca aceptó. Solo me juzgó de loca como todo el tiempo. Así que fui más lejos esta vez. Guardé el número de ella, le marqué y le reclamé. Obviamente ella negó todo al principio, pero después no pudo mentirme más y terminó aceptando que estaba saliendo con él. Yo ya con todas las pruebas en mis manos, las junté todas y lo confronté. Esta vez se enojó, obviamente porque ya no podía decir que no había hecho nada. Recuerdo que me decía que yo era una mujer irresponsable, huevona, que era mejor que se quedara solo, que por qué no me largaba.
entre otras cosas. Y pues le cumplí. Sí, le cumplí su deseo. Me fui. Ya han pasado 3 meses desde que decidí irme. Me sigue buscando hasta el día de hoy, con la misma estrategia que le funcionó anteriormente, puras falsedades. Hace poco me enteré que sigue en esa relación con la mujer, todavía, y sigue buscándome a la vez. No sé qué piensa, no sé qué problema tiene en su mente. ¿Cómo sigues buscando a una mujer y a la vez saliendo con la mujer con la que le engañaste? Hace unos días su padre falleció y me mandó un mensaje diciendo que se había quedado esperando el que yo fuera a buscarlo en ese momento y abrazarlo, porque me necesita. Necesitaba un abrazo mío. Yo solo le respondí que se lo pidiera a la mujer con la que seguía saliendo y ya no me respondió. Desde ese día corté la comunicación con él y no hemos vuelto a hablar. Confieso que me sigue doliendo un poco, porque yo jamás me porté mal con él. Yo me entregué a él en cuerpo y alma. Yo nunca ni siquiera con la mente lo engañé. Yo no merecía lo que me hizo. Ninguna mujer merece que la dañen de esa forma. Mi consejo de esta lección es que si las engañan una vez, aléjense de inmediato. Las personas no cambian. Bueno, en mi caso él nunca quiso cambiar. Alguien que es leal lo demuestra desde el principio de la relación y lo sostiene todo el tiempo. No se dejen llevar por lo material. Nada vale su salud mental y física. Fin. Y bueno, aquí les va mi opinión acerca de esta historia. Me gustaría dividirla en tres puntos principales que yo quisiera comentar. El primero de los puntos, de alguna manera desde el principio de la historia, yo siento que esta persona de nombre Pedro trataba pues, de acelerar todo. Yo siento que de alguna manera buscaba que la relación se formalizara lo más pronto posible. La verdad no sé la razón, pero yo siento que sí fue como que una red flag desde el principio, el que tratara de que todo avanzara muy rápido. Y yo creo que sí es importante que las mujeres, sobre todo en una relación que les gustaría que se formalizara, sí noten este tipo de red flags, porque no es normal que alguien quiera ir tan rápido para formalizar una relación. Yo creo que sí es importante que nos tomemos el tiempo, los dos, tanto las mujeres como los hombres, para conocer a la persona, para ver cuáles son sus gustos, para ver su forma de ser. Digo, es muy difícil porque, como dicen, no se termina de conocer a una persona durante toda una vida. Imagínate en un mes si alguien ya quiere formalizar, es que hay como que hay algo, ¿verdad? El segundo punto que me gustaría tocar es acerca de la infidelidad. Yo siento que todo mundo pues tenemos el derecho de equivocarnos una vez, pero al momento que un hombre es infiel una vez y vuelve a cometer el error o vuelve a ser infiel por segunda ocasión, yo creo que en ese momento las mujeres deberían de tomar la decisión de decir hasta aquí y alejarse de esa persona. Eh, Como dije, un error lo comete cualquiera. El problema es que la segunda vez que cometes el mismo error, sobre todo en este caso que esa persona estaba consciente del daño que le había hecho la primera vez que le fue infiel a Alejandra, yo creo que es la segunda vez que lo hizo ya fue una decisión. Ya estaba consciente de lo que iba a ocasionar y aún así tomó la decisión. Así que yo creo que a la segunda vez que un hombre te engañe, yo creo que en ese momento la mentalidad de toda mujer debe ser hasta aquí y alejarse lo más pronto posible de esa persona, porque definitivamente es alguien que no las merece y es alguien que va a seguir cometiendo infidelidades como lo vimos en esta historia. El tercer punto que me gustaría tocar es acerca de los hombres. Yo quiero teorizar en esta historia y mi teoría es que esta persona de alguna manera es de esos hombres que no puede estar solos durante mucho tiempo. Por eso yo creo que desde el principio estaba como tratando de acelerar que la relación se formalizara lo más pronto posible. Hay hombres que no pueden estar tanto tiempo solos y que terminan una relación e inmediatamente quieren iniciar otra porque quieren tener a alguien con ellos y eso está mal.
uno como hombre es consciente cuando tiene ese problema o cuando tienes otros problemas que requieren terapia. Y creo que sí es importante para nosotros los hombres que empecemos a tomar esa responsabilidad que tenemos de cuando lo necesitemos, tenemos que ir a terapia. Yo creo que sí es difícil porque algunos hombres nacimos con esas frases que nos decían nuestros abuelos o nuestros papás de los hombres no lloran, o frases como la de solo los locos van al psicólogo y creo que hay que empezar a cambiar esa mentalidad y hay que quitarnos esas frases de la mente, porque sí, esas frases las decían las personas de los 70, los hombres de los 70, de los 80, pero en aquellos años esos mismos hombres creían que el tener dos familias era algo normal y definitivamente no es normal. Entonces creo que esas frases ya no aplican en la actualidad y de hecho nunca debieron de haber aplicado. Los hombres sí tenemos el derecho o no por estar locos tenemos que ir con un psicólogo. Si ocupamos ayuda, es necesario que vayamos a terapia y buscar ayuda profesional con un psicólogo. Sí es importante que empecemos a tomar esa responsabilidad de cuando lo necesitemos, lo hagamos. Hay hombres actualmente que lo hacen, hay hombres que van al psicólogo, que tratan su salud mental, aparte hacen ejercicio, hacen algún deporte y están constantemente cada que lo necesitan yendo a terapia para tratar cualquier cosa que puedan tener en ese momento. Entonces, sí es importante como hombre que empecemos a cambiar ese chip y empecemos a buscar ayuda cuando lo ocupemos, porque definitivamente cuando lo empecemos a hacer más hombres, definitivamente habrá menos casos como esta historia que tuvimos y definitivamente vamos a tener mejores hombres para un futuro y por ende vamos a tener un mundo mejor. Así que sí es importante que tomemos conciencia y empecemos a tratarnos e ir a terapia cuando lo ocupemos. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Si te quedaste hasta aquí, muchísimas gracias. Todos los comentarios son bienvenidos. Si quieres dejar también tus puntos de vista, tus conclusiones que tuviste de esta historia, los puedes dejar en un mensaje, en un comentario, perdón. Lo puedes dejar en un comentario. Y igual si te gustaría escuchar un tipo de historia o algún tema en específico, también déjalo en el comentario. Igual aquí en los mismos comentarios voy a dejar la información del correo, el correo electrónico donde puedes mandar tu historia y también las otras redes sociales que tenemos en TikTok y en Instagram. Por si quieres mandar un mensaje con tu historia, lo puedas hacer. Aquí voy a dejar como que la información acerca de las redes sociales que tenemos también. Eh, Te pido por favor que te suscribas y si te gustó el video y que le des clic a la campanita para que te avise cada que salga una nueva historia. Normalmente el plan es que subamos una historia por semana, una historia nueva y sí es importante el que ayudemos a que este canal pueda ir creciendo para escuchar más historias y para que más personas escuchen este tipo de historias y si se identifican les pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.